Este proyecto consiste en una lámpara solar realizada por los alumnos Eunice Juárez García y Fernando Olvera Echeverría. La situación problema en la que se basa nuestro proyecto es que el líder de la Cámara de la Industria de Transformación en México comentó que la CFE y el gobierno federal no podrán cubrir las demandas energéticas del país debido a su crecimiento poblacional, ya que se espera que aumenten un 13%. De no hacerse caso a esto, habrá desabasto y apagones, como ocurrió en el 2019 en la península de Yucatán. La generación de energía eléctrica en México ha estado basada en su producción a partir de combustibles fósiles, a pesar de que por su ubicación geográfica y condiciones climáticas se tiene un gran potencial en energía solar. Como objetivos de nuestro proyecto y situación problema, tenemos conocer el estado actual y el potencial de la generación de energía fotovoltaica en México. Conocer el principio de operación de los sistemas fotovoltaicos. Utilizar instrumentos de medición para obtener las características voltaje-corriente de módulos fotovoltaicos conectados en serie y paralelo, así como identificar factores que afecten el desempeño de los sistemas fotovoltaicos. Para el desarrollo de este proyecto fue necesario que realizáramos dos prácticas, de las cuales podemos rescatar ciertas actividades que nos fueron de utilidad para el armado de nuestro circuito final. Una de ellas es la clasificación de resistencias por sus colores y valores, ya que para nuestro circuito fue necesario que clasificáramos las resistencias que íbamos a utilizar. Otra de las actividades es la de mediciones de resistencias en serie y paralelo, ya que para nuestro circuito fue necesario que utilizáramos resistencias en esos acomodos. Y la tercera actividad es el armado e interpretación de diagramas de circuitos, ya que para el armado de nuestra lámpara fue necesario que integráramos un circuito basándonos en un diagrama. Para esta actividad fue necesario que realizáramos un circuito que se nos entregó en un diagrama, el cual constaba de 9 resistencias, de las cuales tuvimos que obtener su valor teórico y su valor práctico. De igual manera, se nos solicitó que calculáramos el valor teórico del voltaje de 3 de estas resistencias, así como el valor práctico de su voltaje. Esto con ayuda del simulador multisim. De igual manera, calculamos el valor teórico de corriente y el valor práctico de la corriente. Dentro de la misma actividad también se nos fue solicitado que para las mismas 3 resistencias calculáramos el valor teórico de la potencia y el valor práctico de la potencia, gracias al simulador de multisim. Ahora, para la práctica número 2 tenemos las siguientes actividades. La primera de ellas fue la medición de voltaje y corriente del circuito a desarrollar. Después, crear una fuente de voltaje en serie y en paralelo y armar como tal el circuito. También estuvo el funcionamiento y uso de nuevos componentes como transistores, y también tenemos la interpretación de esquemas de los propios componentes. Como sabemos, el desarrollo de este proyecto busca crear un circuito que implemente una celda solar. En este caso, para implementar la celda solar como fuente de alimentación, se hicieron pruebas con 2 celdas en paralelo y en serie. Como podemos ver aquí, tenemos unas diferencias, ya que, por ejemplo, cuando están en paralelo, podemos ver el voltaje y la corriente de cada una de ellas. En este caso, cuando están en paralelo, se duplica la corriente que circula por las celdas o que generan las celdas. Y en el caso de serie, como podemos ver, lo que se duplica es el voltaje. Entonces, eso es lo que podemos observar aquí, así como los valores tanto de corriente como de voltaje, ya sea en paralelo y en serie, en el sol y en la sombra. Ahora, parte del procedimiento realizado para la segunda práctica, que es la que nos es pertinente para el desarrollo de la situación problema, es realizar mediciones y conexiones en paralelo y en serie, que es lo que se mostró en la filmina anterior. Después tenemos la obtención de componentes, los componentes como mencioné, que son transistores, que son diodos. También tenemos el armado del circuito como tal para poder probar su funcionamiento, y la siguiente de estas actividades es la construcción de una carcasa que permita el uso de esta lámpara. Ahora, como resultado final tenemos el siguiente circuito que se puede apreciar en la imagen izquierda de la filmina.
En este circuito podemos usar los componentes, que son el diodo, el transistor, el LED, y básicamente lo que va a consiste este circuito desarrollado es una especie de sensor de luz. ¿Cómo funciona? Pues básicamente tenemos el circuito y una celda solar. Cuando la celda solar está recibiendo luz, el LED está apagado. Pero cuando es de noche y no hay como tal una luz, o es decir, no hay una diferencia de potencial, el transistor que se encuentra en el circuito cierra el circuito por completo y abre una batería de 3.7 voltios colocada ahí, permitiendo que el MOSFET, que es otro componente que se encuentra al lado del LED, comunique esta batería con el LED. Es decir, cuando es de día y la luz llega a la celda, el transistor cierra el paso de la batería y el LED se encuentra apagado. Pero cuando la celda deja de recibir luz, entonces el transistor abre el paso de la batería y comunica la batería con el LED encendiendo el LED. Ahora, tenemos a continuación un video que nos muestra una prueba del circuito y nos muestra su funcionamiento. Como conclusión de este proyecto, consideramos que es de suma importancia saber que como sociedad debemos implementar nuevas maneras de obtener energía, y si no nuevas, sino maneras ya existentes, pero que sean limpias, precisamente como la solar, que como podemos ver en este proyecto se puede usar en cosas tan sencillas como lámparas solares, hasta cosas más grandes como casas y negocios. Entonces, aunado a esto, podemos ayudar a nuestro país debido a su posición geográfica. Como conclusión de la práctica realizada, las cosas que pudimos ver que intervienen en los valores de las celdas, sean en serie o en paralelo, son la posición, ya que si están en perpendicular con los rayos del sol, va a aumentar el voltaje. También la cantidad de luz solar determina el voltaje. Si nos colocamos en una zona oscura, se tendrá un voltaje nulo. También observamos que si colocamos las celdas en serie, nuestro voltaje se duplica, y si se colocan en paralelo, se duplica la corriente.